todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una vez más. ¿Cómo están todos? Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Nos alegra mucho nuevamente que estén aquí con nosotros en nuestro hermoso canal, donde queremos enseñarles lo que hemos aprendido al paso del tiempo cuidando estas hermosas suculentas. El día de hoy vamos a hablar un tema que noto que preguntan mucho en los grupos de suculentas que sigo, y es por qué les salen raíces aéreas o raíces en el tallito a nuestras suculentas, y según nuestra experiencia hemos podido notar 3 razones principales. Te voy a compartir entonces esas y también te vamos a enseñar cómo solucionar algunas de estas raíces aéreas que no deben suceder en nuestras plantas en algunos casos. Entonces, sin ser más, no olviden seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Allá tratamos de contestarles a todos. Perdón si de pronto no logramos contestarles a todos al tiempo, pero a veces recibimos muchos mensajes, pero estamos haciendo lo sumo posible. Y sin ser más, entonces vamos a empezar. En nuestro caso hemos podido notar que salen raíces aéreas por 3 razones principales. La primera es que el tallo y el sistema radicular principal de la suculenta o el sistema de raíces está enfermo de alguna plaguita. La plaga más común son los nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Es un parásito que se introduce en la raíz de la suculenta. Esto hace que surjan unos bulbos o unos quistes en la raíz y que no permita que los nutrientes de la tierrita entren en la suculenta, y por ende este tallo suele dañarse, y por eso el mecanismo de la suculenta es crear en la parte superior del tallo raíces aéreas. Esta Gibiflora empezó a producir muchas raíces aéreas, como se puede ver aquí en el tallo, y en este caso el motivo por el que lo está haciendo es porque su raíz principal o su tallo está afectado, creo que por nemátodos. Entonces una de las razones por las que tu planta puede empezar a producir estas raíces aéreas es que probablemente el tronco o la raíz principal está mala. ¿Cómo lo sé? Bueno, esto aquí está un poquito blando, lo que significa que probablemente por los nemátodos ella está podrida, la raíz principal. Pero mi Gibiflora, si la vemos así, pues ella se ve bien, está bonita. Pero algo que también nos dice que la raíz está mala es que se me están secando mucho estas hojas inferiores y tiene mucha producción de raíces aéreas. Es común que esta planta, al estar ya tan grande, pues a veces pida saque raíces aéreas, porque ella está buscando también más espacio. Pero yo sé que en este caso la razón principal por la que está creando esa raíz es porque está mal el tallo, su raíz inicial o su raíz madre con la que venía la planta. Entonces la primera razón por la que tu planta puede estar creando raíces aéreas es que probablemente su raíz principal se pudrió, está dañada o tiene nemátodos. Entonces, ¿qué hice con ella? Bueno, luego de identificar que no era normal que produjera tanto estas raíces aéreas, la revisé y me di cuenta que efectivamente tenía nemátodos. Procedí a cortar el tallo, como les he enseñado en el video de cómo solucionar esta plaga. Les voy a dejar igual la tarjetita por aquí sugerida. Corté el tallo, limpié en absoluto toda la plantica, la tierrita que tenía alrededor. Recordemos que esta plaga, este parásito, es muy fácil que se extienda a otras suculentas, por eso cuando vayas a revisarlo, aléjalo de todas tus otras plantas y evita tocar con tus manitos otras plantas, o inclusive alguien me comentó que hasta los ojitos se puede introducir esta plaga, entonces ten mucho cuidado. Botas toda la tierra que tuvo contacto con la planta, limpias muy bien las herramientas, cortas todo el tallito afectado, tanto de los hijitos como de la suculenta madre, porque esa ya tenía varios hijitos,
y luego procedes a aplicarle Benomil, en mi caso ha servido. Sé que no es un nematicida, sino que es un fungicida, pero en mi experiencia ha funcionado bien. No sabría decirles específicamente químicamente qué proceso hace, pero funciona. Y luego procedemos a plantar nuevamente la suculenta en sustrato nuevo. Es muy importante lo siguiente: yo normalmente no suelo cicatrizar los cortes de mis suculentas, pero entonces, para evitar de que estos se pudran, evito que les caiga agua por lo menos durante unos 10 días. Eso permite que el corte cicatrice y que produzca nuevas raíces. ¿Qué nos va a garantizar que la suculenta va a sobrevivir? Bueno, como ya había producido raíces aéreas, lo que hay que hacer es estas raíces aéreas taparlas, o sea, plantar las suculentas al punto donde están las raíces aéreas, y estas nuevas raíces aéreas van a pasar a ser las raíces principal de la planta. Entonces así vamos a solucionar ese problema, y sería el primer caso por el que salen las raíces aéreas, que el tallo está afectado de alguna plaga o está dañadito, entonces por eso las produce. La segunda razón, cuando se nos seca el tallo más arriba de las raíces, que eso también suele ser un problema muy común, que se seque el tallito y entonces como que se produce una división entre las raíces de la suculenta y el resto de la suculenta. Entonces, ¿qué pasa? El resto de la suculenta se va a empezar a deshidratar y se va a morir por esta división, porque no permite que los nutrientes y el agüita suba al resto de la suculenta y esta muera. ¿Por qué se produce esta división o que se seque el tallo? Bueno, normalmente puede pasar por dos razones, que es lo que yo he notado. Una es que no estamos hidratando bien la suculenta, y la segunda es que el sustrato que tenemos de pronto es muy compacto, muy pesado, entonces lo que hace es que no permite que entre bien el agua, por lo mismo se deshidrata y como que el tallo se seca o se compacta mucho y produce esta división. Entonces, ¿cuál va a ser la defensa de la suculenta? Crear raíces en la parte de arriba de la división donde se secó el tallo. Eso nos está demostrando que hay algo malo, igual que en la anterior, en el tallito de la suculenta. Por eso también puede producir raíces aéreas. Bueno, ¿cuál es la solución? Cortar en la parte superior, en donde está la división y donde ya están las raíces nuevas, cortar esa partecita, cambiar el sustrato por un sustrato aireado, recordemos que eso es muy importante en las suculentas, y volver a plantar. ¿Qué va a pasar con la plantica? Bueno, ella va a volver a hidratarse, y si ya tiene buenas condiciones de sustrato va a recuperarse totalmente. Entonces esa sería la segunda razón por la que se producen raíces aéreas. Y la tercera, y es la más común, por la que no debemos alarmarnos, es que es una suculenta rastrera. Esto suele pasar muchísimo en los sedum, sobre todo, que son planticas que normalmente, como dice su nombre, suelen estar en los suelos, o sea, para forrar suelos. Entonces, claro, cuando la tenemos en una maceta, ella va a soltar muchas ramificaciones y va a pretender agarrarse de algo, por eso va a soltar estas raíces aéreas, pero no es malo que las tenga, es algo natural de la planta. Y suele pasar en algunos calanchoes también, en algunos sedum, bueno, estas plantas que tienen esa característica de rastrera. Yo les voy a mostrar algunas de las que yo tengo, que por ende producen muchas raíces aéreas. Entonces, esta última razón, no te alarmes, es algo totalmente natural. Lo que puedes hacer para asegurarte de que la plantica se hidrate bien es que yo no solo riego la maceta, sino que riego toda la plantica para que las raíces aéreas que tenga, pues por lo menos absorban un poquitico de humedad. Pero no sé si de pronto este tip te sirva. A mí me ha servido muy bien y permite el desarrollo de la plantica a pesar de que no esté directamente en contacto con el suelo. Y también algo que puedes hacer es tratar de tener estas suculentas en unas bandejitas anchas o en unas macetas de boca ancha, para que permita que la mayor parte de la planta sí tenga contacto con la tierrita, si quieres que crezca mucho mejor, que crezca más saludable y que además crezca muchísimo más rápido, ya que casi siempre estas plantas tienen esa característica, que crecen mucho más rápido.
Entonces esas son las 3 razones que hemos notado en nuestro jardín que produce raíces aéreas nuestras suculentas. Pero sé que pueden haber muchas otras. Nos gustaría que nos compartieras tu opinión, qué te ha pasado en tu jardín, si te ha pasado algo similar o cómo puedes solucionarlo. Nos gusta siempre leer sus comentarios. Entonces, sin ser más, espero como siempre que les haya sido muy útiles estos consejos. No olviden dejando los comentarios allá abajo y sin ser más, tampoco se olviden que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao!